Bueno, ya estamos aquí de nuevo para continuar con nuestras conferencias. La conferencia de hoy ya es la última, parte 5A, la evolución del hombre y la mujer. O sea, cuando en todo momento que yo hable de evolución del hombre, significa también de la mujer, que nadie se piense que son dos cosas distintas, ¿vale? Entonces, para entender esta última conferencia, es importante haber visto las 5 primeras, desde el principio hasta el final, y haberlas entendido un poco. Esto nos ayudará a acabar de entender esta última. Para aquellos que no hayan visto las conferencias o no hayan entendido algunos puntos importantes, vamos a resumir algunos puntos importantes que nos servirán también para esta última conferencia de la evolución del hombre. Ya vimos que la vida no puede originarse por azar, por casualidad, por accidente, por generación espontánea. Las cosas no surgen de nada, así como así, y esto ha sido demostrado científicamente. O sea que todo lo que vemos y que no hemos podido crear nosotros, ya sea, por ejemplo, el sol, la tierra, los animales, si están ahí es porque alguien ha tenido que crearlos. Y este alguien ya dijimos que era un ser superior a nosotros, un Dios creador. Seguimos con el punto número 3. Ya vimos que los sistemas de datación absolutos y relativos, que indican que el origen del universo y la vida empezó hace millones de años, no son fiables. Esto ya lo vimos en la segunda conferencia. Y todos estos sistemas que nos indican, que nos dicen que todo hace millones y millones de años que empezó, la vida, el universo, la Tierra, están llenos de suposiciones creadas por nosotros mismos. O sea, hemos creado sistemas que se basan en nuestras propias suposiciones, porque no tenemos una máquina del tiempo, no podemos ir para atrás y no lo sabemos. Así que son simplemente suposiciones de la manera de pensar evolucionista, pero no es un hecho comprobado científico. También vimos que los seres o las formas que existen en este planeta ya sean nunca han sido simples. O sea, toda vida que existe en el planeta Tierra es compleja, ya sean animales o plantas. A veces nos pensamos que las cosas muy pequeñitas, por ejemplo los microbios, pueden ser algo muy simple. Pues no, incluso las formas de vida muy pequeñitas son sumamente complejas. Punto número 5, ya vimos que en la actualidad existen seres vivientes, ya sean plantas o animales, que habían vivido supuestamente hace millones de años. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que estas formas no han cambiado, siguen siendo las mismas. Y si han pasado millones de años, ¿cómo es que no han evolucionado? Pues porque no han evolucionado, se quedaron igual. Estos son los fósiles vivientes. Ya vemos la imagen real con la imagen del fósil, de supuestamente hace millones de años. Y nada ha cambiado, no hay evolución. Punto número 6. Si las formas simples hubieran evolucionado o se hubieran transformado a otras más complejas, tendrían que existir miles y miles de hechos que así lo demostraran, ¿no? Los fósiles de las formas intermedias. Pues ya vimos que no hay ninguna de estas formas intermedias. Incluso el mismo Darwin ya en su libro lo dice, que es un problema para su teoría de que si pensamos que una especie o un ser puede cambiar a otro, entonces tendría que haber formas intermedias. Pero no hay ninguna prueba que yo lo indique, y esto es un gran problema para los evolucionistas. Si no hay pruebas de que hay formas intermedias, lo más lógico es que la gente pensara es que no hay cambios, no se ha producido transformaciones ni evolución. Pero bueno, ya vimos que algunos se empeñan en creerlo. Aquí otro señor
que confirma lo que estamos diciendo. Punto número 7. En la actualidad no existen organismos en vías de evolución o transformación, que es lo que supuestamente los evolucionistas dicen que hemos estado transformándonos durante millones de años. Pues bueno, ¿y qué ha pasado ahora mismo? ¿Que ya se ha acabado todo este proceso? ¿Y por qué se ha acabado entonces? ¿Qué explicación hay a esto? ¿Cómo es que no existe ninguna forma conocida, viva, ya sea planta, animal, que nos esté transformando o evolucionando? Pues porque nunca ha ocurrido así. Lo más lógico, ¿no? Pero si usamos la imaginación, bueno, cada uno piense lo que quiera. Pero las pruebas son estas. Punto número 8. Un animal o planta no puede transformarse, evolucionar en otro tipo distinto. Esto ya lo hemos dicho. Pero sí que aceptamos que pueda diferenciarse en otras especies, razas, etc., por procesos como la mutación, selección natural, etc., y debido a condiciones como el clima, la adaptación al medio, etc. ¿Vale? Y esto es algo que es conocido más científicamente como el fijismo de las especies, que algunas personas creen que los creacionistas se basan en esto para explicar su teoría, pero no es así. Podemos estar de acuerdo que si ponemos a una serie de especie animal en una parte del mundo y la ponemos en otra parte del mundo, seguramente se va a desarrollar de una manera distinta, pero seguirá siendo el mismo animal. Simplemente habrá cambiado porque se ha adaptado de un clima a otro. Esto lo aceptamos, sí que puede ser selección natural, procesos de mutación, pero esto es diferente a la transformación o evolución que nos cuentan los evolucionistas. ¿Vale? Esto no es como una película de ciencia ficción, que la gente se cambia de una cosa a otra. O sea, un humano siempre va a ser un humano, un perro va a ser un perro no se convertirá en un gato o en un pájaro. Esto no tiene ningún sentido. Esto en películas de ciencia ficción, pues bueno, nos lo pueden meter en la cabeza, pero ya sabemos que es mentira. Entonces, ¿por qué vamos a creer que los humanos vienen de otro que no es humano? Bueno, pues aquí tenemos imágenes de estas películas de ciencia ficción en los que ocurren mutaciones, transformaciones, pero que simplemente es ciencia ficción, no es realidad. Dice entonces, una vez demostrada la validez objetiva de estos 8 hechos, ¿por qué deberíamos aceptar la teoría de la evolución del hombre? Si la evolución no tuvo lugar, los humanos tampoco evolucionaron. Y en esto va a consistir esta conferencia última, en la evolución del hombre, o la supuesta evolución del hombre, y vamos a ver un poco todo desde el principio. Queremos conocer no solo la teoría de la evolución en sí, sino la historia que hay detrás de esta teoría de la evolución, porque va totalmente relacionada a la teoría y es necesario conocerla para entender qué es lo que está pasando y por qué pasó de esta manera y por qué la gente sigue creyendo en una historia que no es científica ni real, pero que se ha metido en la cabeza de casi, podríamos decir, todo el mundo. Y esto es algo bastante serio, porque ya vimos que implica una sociedad bastante desorganizada y malvada. Pero bueno, de esto ya hablaremos un poco más adelante. Lo único que pido es que la gente tenga un poco de paciencia y vaya siguiendo estas partes de la evolución del hombre, de esta conferencia, y que no se quede solo en el principio, porque es muy interesante lo que vamos a decir, y espero que después de ver estas conferencias la gente empiece ya a ver que el hombre siempre ha sido hombre y no viene de ninguna forma, de ningún ancestro común, ni nada de esto. Pero esto ya lo iremos viendo. Vamos a empezar con este primer apartado que hemos titulado Historia de la teoría de la evolución del hombre antes de la teoría de la evolución del hombre. Alguien podría pensar qué significa este juego de palabras, ¿no? Pues básicamente lo que significa, y como veremos, es que ya antes de proponerse una teoría de la evolución del hombre,
ya existía esta teoría. Bueno, un poco raro, ¿no? Pues ahora veremos por qué es así esto. Vamos a empezar un poco a conocer algunos detalles históricos desde finales de la Edad Media y iremos viendo hasta siglo XIX-XX qué es lo que ha ido pasando en una serie de ideologías y la sociedad de la época y algunas creencias y ciencias de aquellos tiempos. Es necesario entender un poco de esto antes de ver exactamente lo que es la teoría de la evolución del hombre. Bueno, en la Edad Media ya sabemos que la Iglesia Católica dominaba la sociedad europea y en esos momentos se aceptaba la creación y el diluvio y el catastrofismo. El arzobispo Ussher promulgó que la creación ocurrió 6.000 años antes, esto ya lo vimos, y entonces no había motivo para pensar que los humanos habíamos evolucionado de formas más simples. Básicamente la gente ya pensaba que, bueno, Dios lo había creado hacía 6.000 años, un poco lo que dice la Biblia. En esto no había problema. Pero lo que había hecho la Iglesia Católica es haber introducido en el relato bíblico creencias de la filosofía griega pagana, Platón, etc., y otras creencias erróneas. Estas creencias, por ejemplo, eran la creencia de la inmortalidad del alma, la creencia en el cielo y el infierno, la creencia que la extinción no era posible, cosa que hizo Dios en el diluvio, que la naturaleza era perfecta, que en realidad no lo era, debido a las consecuencias ocurridas en la naturaleza después del pecado, y esto ya lo vimos. Y estas series de creencias se habían mezclado en lo que sería el catolicismo. Nos dice, en el siglo XII los europeos medievales tuvieron acceso a obras de Platón y Aristóteles, y los pensadores cristianos de la escuela escolástica, o sea, una escuela dominante del pensamiento medieval, que intentó utilizar la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo. O sea, se introducen ideas que no eran de la Biblia, pero se usan. En este caso, dice, para combinar la clasificación aristotélica de la bondad de Dios y la presencia de todas las formas de vida potenciales en una creación perfecta. Para organizar todos los seres vivos, inanimados y espirituales en un enorme sistema interconectado, la Scala Naturae, también denominada cadena de los seres. Bueno, pues esta gente habían mezclado varias ideologías, o sea, lo que decía la Biblia con lo que decían los griegos y Platón y Aristóteles y toda esta gente, y habían creado una especie de cadena de los seres. ¿Vale? Aquí tenemos la ilustración, y ellos creían pues que en este caso Dios estaría arriba del todo, después tendríamos los ángeles, los humanos, las bestias, las plantas, y debajo de todo estaría el diablo, Lucifer, ¿no? Entonces veríamos que esto estaría dividido como una jerarquía en el que el universo era perfecto y la cadena de los seres también lo era. No había eslabones vacíos en esta cadena y las especies no podían cambiar nunca y permanecían inmutables de acuerdo con el Génesis. ¿Vale? Esto es lo que veríamos en esta cadena, cada uno ocupa su lugar, podríamos decir, del más sabio que es Dios a más tonto que es Lucifer, abajo de todo. Y entre medio estaríamos nosotros, los ángeles arriba, nosotros abajo, animalitos, plantas, etc. Pues esto es lo que crearon ellos, un poco un modelo, no exactamente bíblico, sino que mezclado con ideas que no eran de la Biblia.